Hay crímenes que sacuden profundamente a los pueblos pequeños. Crímenes que obligan a los vecinos a verse de forma diferente. Crímenes que te hacen darte cuenta de que el mal no siempre proviene de desconocidos en la noche. Puede provenir de personas que conoces de toda la vida. Esta es una de esas historias. La horrible desaparición de Emily Harris, de 9 años, fue uno de los casos más desgarradores en la historia del condado de Ellis. Y la verdad, cuando finalmente se supo, conmocionó no solo a sus vecinos, sino a todo el país. Antes de comenzar, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal, porque lo que estás a punto de escuchar es el desenlace paso a paso de una de las investigaciones más inquietantes en la memoria reciente de Estados Unidos. Un lugar tranquilo, condado de Ellis, Kansas. Un lugar donde la vida transcurría con lentitud. Las granjas se extendían hasta el horizonte, los caminos eran largos y rectos, y las mismas familias habían vivido allí durante generaciones. Los vecinos se saludaban en los caminos de tierra. Todos se conocían. Es por eso que cuando Emily Harris desapareció, mientras regresaba a casa del autobús escolar, una tarde gris de abril, no solo fue noticia, sino que destrozó el corazón de la comunidad. El último paseo, el 25 de abril de 2014, comenzó con una violenta tormenta que dejó sin electricidad a una parte del condado. Por la tarde, el cielo se había despejado, pero el aire era húmedo y pesado. A las 15:55, el autobús escolar amarillo se detuvo en una antigua intersección rural. Emily, con su chaqueta rosa favorita, fue la última en bajarse. Su camino a casa era de poco más de 1 kilómetro, un tramo recto que había recorrido cientos de veces. 15 minutos como máximo. Pero ese día, ella nunca llegó. La primera búsqueda, a las 4:30, Lisa Harris, la madre de Emily, llamó a la policía. A las 5:00, los agentes ya estaban en la intersección donde el autobús la había dejado. Pronto se toparon con su primer problema: la única cámara de vigilancia en ese tramo de carretera había sido inutilizada por la tormenta matutina. Eso significaba que no había imágenes, ni pistas, ni confirmación de si Emily había empezado a caminar a casa. 2 agricultores cercanos informaron haber oído pasar un vehículo a una velocidad inusual alrededor de las 4:10. Uno lo describió como una camioneta todoterreno verde oscuro. El otro juró que era una camioneta negra. Sus descripciones no coincidían, pero ambos dijeron que el motor sonaba áspero. Una posible pista. El detective James Crane fue uno de los primeros en llegar a la escena. A unos 200 metros de donde Emily fue vista por última vez, divisó una sola huella de neumático en la tierra húmeda. La cubrió con plástico para protegerla de la lluvia, pero para cuando llegaron los peritos forenses, la tierra había sido parcialmente arrastrada. La fotografía que tomó Crane sería el único registro utilizable de esa pista. El primer sospechoso, la primera persona que la policía investigó, fue Mark Lawson, el conductor de autobús escolar de 57 años que había dejado a Emily. Lawson declaró a los investigadores que vio a Emily soltar su navaja rosa al despedirse con la mano, pero no le dio mucha importancia y se marchó. Su coartada, respaldada por los registros GPS de su ruta de autobús, era válida. Aún así, algo en su nerviosismo lo mantuvo en la lista de sospechosos. El segundo sospechoso, el siguiente, fue Byron Cole, un granjero solitario que vivía cerca de la familia Harris. Afirmó haber estado disparando a coyotes entre las 4:00 y las 4:30 de esa tarde. Su rifle estaba limpio, no se encontró ninguna evidencia sospechosa, y al menos en ese momento, nada lo relacionaba con la desaparición de Emily. El cuchillo en el maletero. A las 6:00 p.m., la policía revisó de nuevo el autobús escolar y encontró la navaja rosa de Emily en el maletero. Lawson insistió en que la había visto caer cerca de la salida, no dentro del autobús. Los padres de Emily confirmaron que ella ya lo había perdido antes, más de una vez,
por lo que la pista se esfumó. Encontrado en el camino, a las 6:50 p.m., casi 3 horas después de su desaparición, una pareja local que conducía de regreso a casa vio lo que creyeron que era un animal atropellado al costado del camino. Era Emily. Tenía la cara arañada, la ropa rasgada, su pequeño cuerpo temblaba de frío. Estaba consciente pero apenas reaccionaba, repitiendo una y otra vez: «Quiero ir a casa. ¿Dónde está mi mamá?». La envolvieron en una manta y la llevaron rápidamente al hospital. La primera entrevista, el detective Crane llegó al hospital del condado de Ellis poco después. Se agachó junto a su cama y le preguntó: «Emily, ¿puedes contarnos cómo terminaste en la carretera?». La niña lo miró con los ojos muy abiertos y asustada, y susurró las mismas palabras: «Quiero ir a casa. ¿Dónde está mi mamá?». Fue lo único que dijo esa noche. La sospecha crece. Con Emily recuperándose y sin poder hablar o sin quererlo, la policía volvió a revisar su lista de posibles sospechosos. Crane se centró de nuevo en Lawson. Al revisar los registros de su ruta de autobús, los investigadores encontraron algo extraño: un intervalo de 12 minutos entre dos paradas. Ese día durante el cual el GPS del autobús mostró que se estacionó en un terreno baldío lejos de cualquier vivienda. Lawson afirmó que se detuvo por una llanta pinchada, pero no había señales de ningún cambio de neumáticos reciente, ni herramientas sucias, ni historial de mecánico. Una nueva pista en el autobús. En una búsqueda más profunda en el compartimento de equipaje del autobús, los técnicos forenses encontraron un solo cabello largo de 20 centímetros, lo sellaron y realizaron pruebas de ADN. No era de Emily. No coincidía con nadie de su familia. Tampoco con Lawson. Otro callejón sin salida. La investigación se amplía. Frustrado, Crane centró su atención en la familia Harris. Los Harris eran agricultores locales respetados, pero los registros revelaron algo inquietante. Tenían una deuda de $143,000. Y un mes antes de la desaparición de Emily, su padre David había contratado un seguro de vida de $250,000 para ella. Cuando le mostraron los documentos, Lisa Harris pareció realmente sorprendida. Afirmó que David había metido el formulario en una pila de documentos agrícolas para que lo firmara sin decirle qué era. No había ninguna evidencia física que los vinculara con el crimen, pero la posibilidad de un secuestro preparado para cobrar el seguro pesaba mucho sobre el caso. Emily habla. Días después, Emily se recuperó lo suficiente como para responder preguntas. Cuando le preguntaron si vio a alguien de su familia durante su desaparición, negó con la cabeza. A nadie de la nuestra. Estaba sola. Fue un alivio saberlo, pero también ahondó el misterio. Si no era su familia, ¿quién? El plomo del cloroformo. Luego vino otro descubrimiento. Un laboratorio confirmó que el cloroformo del cual se habían encontrado rastros en la ropa de Emily había sido comprado nada menos que por Byron Cole, el tranquilo granjero. Al ser interrogado, Cole afirmó haberlo usado para anestesiar terneros durante su trabajo veterinario. Sin embargo, el veterinario local le dijo a la policía que el cloroformo no se había usado en su campo durante años. La coartada de Cole disparar a los coyotes empezó a resquebrajarse. El hombre en la camioneta, una pista para niños. El detective James Crane había aprendido una cosa a lo largo de años de trabajo en casos de personas desaparecidas: a veces la pista más pequeña se esconde en el lugar más común. Durante una visita a la escuela del condado de Ellis, la maestra de Emily, la señorita Jennifer White, se acercó silenciosamente a él, con algo que había guardado desde el día de la desaparición: el diario de Emily. El pequeño libro estaba cubierto de pegatinas con las páginas llenas de escritura a mano en bucle. La mayoría de las entradas trataban sobre la escuela, los amigos y las tareas de la granja. Pero una entrada escrita 2 semanas antes de que Emily desapareciera dejó a Crane paralizado. Una camioneta con una abolladura junto a la pegatina del correo. Va despacio detrás de mí. No me gusta ese tío desconocido con grano bajo las uñas.
Fue una observación infantil, pero contenía un inconfundible tono de miedo. ¿Rastreando el camión? Cuando Crane les mostró la entrada del diario a los padres de Emily, Lisa Harris se mantuvo firme. Nunca había visto un vehículo así cerca de su casa. David Harris, el padre de Emily, dudó un momento antes de recordar que años antes, en 2008, había tenido una vieja Ford F-150, con una abolladura similar. La había vendido hacía mucho tiempo. Si otro camión con la misma descripción todavía estuviera en el condado de Ellis, podría pertenecer a alguien a quien Emily veía regularmente, alguien relacionado con la agricultura local. Alerta pública. Los investigadores publicaron una descripción del vehículo a los medios locales, junto con una imagen compuesta. La línea directa se activó. Se recibieron decenas de llamadas de vecinos dependientes de tiendas, empleados de gasolineras, todos afirmando haber visto el camión. Pero todas las pistas se desmoronaron al ser investigadas. 2 días e innumerables callejones sin salida. Después Crane centró su atención en la parte más distintiva de la descripción de Emily, la etiqueta postal, la conexión de las pegatinas postales. Solo había un origen probable para dicha pegatina en el condado de Ellis, el elevador de granos. La policía solicitó una lista de los vehículos registrados a nombre de la empresa en los últimos años. Un nombre saltó a la vista: Clayton Reeves, propietario de una Ford F-150 verde, con una abolladura en el panel lateral. Reeves nunca había estado en la lista de sospechosos. Era un hombre tranquilo y solitario de unos 50 y tantos años que dirigía una pequeña granja y trabajaba a tiempo parcial en el ascensor, sin antecedentes penales ni disputas públicas. Pero el diario de Emily sugería que ella lo conocía y le temía. El lavado con lejía. Cuando los investigadores visitaron el ascensor, Reeves los saludó con calma, pero un compañero de trabajo, Carlos Méndez, tomó a Crane aparte y le contó una historia. La noche del 25 de abril, la noche en que Emily desapareció, Carlos vio a Reeves detrás del hangar de servicio, lavando la caja de su camioneta con lejía fuerte. El olor era tan penetrante que se extendió por todo el estacionamiento. Carlos nunca había visto a Reeves limpiar su camioneta de esa manera antes. La evidencia del drenaje pluvial. Cerca del hangar, la policía encontró un desagüe pluvial. Dentro había fibras de lona atrapadas en la rejilla y restos de sangre. Los análisis de laboratorio confirmaron que la sangre era del grupo O, un grupo común, pero podría ser la de Emily. Las fibras se enviaron para análisis adicionales. La pala en cámara. Las imágenes de seguridad del ascensor mostraron a Reeves alrededor de las 6:00 p.m. cargando una pala grande en su camión antes de irse. Al ser interrogado, Reeves afirmó que se preparaba para vender el vehículo y lo quería impecable para los posibles compradores. Sin embargo, nunca se encontró ningún anuncio del vehículo y ningún concesionario informó haber sido contactado por él. El giro del ADN. Las pruebas de ADN realizadas a la sangre del desagüe mostraron una coincidencia parcial con el perfil de Emily, no lo suficiente para arrestarlo, pero sí para mantener a Reeves bajo la lupa. Para Crane fue la primera señal real de que se estaban acercando. La lona. El avance se produjo cuando una segunda búsqueda más exhaustiva en la camioneta de Reeves permitió descubrir una lona negra cuidadosamente enrollada en la esquina de la caja. Sus bordes estaban deshilachados como si le hubieran cortado una sección. El olor a tierra húmeda persistía. Los análisis de laboratorio revelaron esporas y arena de cuarzo idénticas a la tierra de un pozo, donde la policía había encontrado tenues rastros de las huellas de Emily. En el forro interior de la lona había una tenue huella de palma tan pequeña que podría ser la de un niño. Era del tamaño de Emily. La coartada se desvela. Reeves presentó su registro de trabajo desde el ascensor, que demostraba que había estado en el lugar hasta las 18:45 de ese día. Sin embargo, el registro se basaba en una credencial electrónica. Ninguna cámara confirmó su presencia.
Un compañero de trabajo, Tom Hudson, inicialmente dijo haber visto a Reeves en el andén alrededor de las 5:00 p.m., pero al ser presionado, Hudson admitió no estar seguro. Entonces, Hudson recordó algo más: había tomado fotos con su teléfono para un informe de trabajo ese día. Una imagen con fecha de las 3:40 p.m. mostraba claramente la camioneta de Reeves en la plataforma sin lona en la caja. Eso significaba que la lona había sido colocada allí más tarde, más cerca del momento en que Emily desapareció. A un paso, a pesar de la creciente evidencia, Crane sabía que aún no era suficiente para un arresto. Un abogado defensor podría argumentar que alguien más colocó la lona. El caso necesitaba una conexión definitiva e irrefutable entre Reeves y Emily Harris el 25 de abril. Y llegaría del último lugar que Reeves esperaba, la misma herramienta que le habían visto subir a su camioneta en cámara: la pala, el juego de la espera. El detective James Crane ya había estado en esta situación tan cerca de la meta, pero aún le faltaba la pieza clave que silenciaría a cualquier abogado defensor. La lona era incriminatoria, el lavado con lejía sospechoso, la entrada del diario inquietante, pero sin pruebas directas que vincularan a Reeves con Emily, el caso seguía siendo vulnerable. Por eso la pala vista en cámara mientras la subían a la camioneta de Reeves era ahora el centro de atención. La herramienta había sido incautada al principio de la investigación, pero Crane había ordenado un análisis forense exhaustivo. Se revisó cada centímetro: la hoja, el mango, los remaches donde podía acumularse suciedad. Los resultados: la mañana del 6 de mayo, un sobre sellado del laboratorio forense llegó al escritorio de Crane. No lo abrió de inmediato. En el fondo sabía que lo que contuviera decidiría el futuro de este caso. Cuando finalmente desdobló el informe, las palabras lo golpearon como un puñetazo en el pecho. En la hoja de la pala se encontró un perfil de ADN completo de Emily Harris. No había coincidencia parcial, no había posibilidad de que esto sucediera. Era rotundoso. La coartada fantasma. Ese mismo día, el equipo de Crane revisó de nuevo los registros de acceso digitales del ascensor. Algo extraño apareció: la credencial de Reeves había sido escaneada 3 veces, seguidas a las 16:20 del 25 de abril. Los expertos en seguridad explicaron que se trataba de un truco conocido: pasar la credencial repetidamente para crear un registro falso de presencia. Una coartada fantasma. Ahora la cronología estaba clara. Reeves tenía los medios, la oportunidad y el motivo, y podían reconstruir con exactitud lo sucedido. Reconstruyendo el día, eran las 3:55 p.m. cuando Emily bajó del autobús. Reeves, en su Ford F-150 verde, se acercó y se ofreció a llevarla a casa, diciéndole que así se ahorraría la caminata. Emily lo conocía de la comunidad, así que se subió. Casi de inmediato presentía que algo andaba mal. La ruta era diferente. Cuando preguntó a dónde iban, Reeves le gritó que se callara. Emily entró en pánico e intentó abrir la puerta. Reeves la agarró del cuello y la apretó con fuerza. En cuestión de segundos, perdió el conocimiento. El campo, Reeves la creyó muerta. Presa del pánico, condujo hasta un páramo remoto, agarró su pala y empezó a cavar. La tierra estaba húmeda por la lluvia, lo suficientemente blanda como para moverse con rapidez. Metió a Emily dentro y la cubrió con tierra. Seguro de haber ocultado el crimen, Reeves se marchó. Pero la tierra que había facilitado la excavación también dejó bolsas de aire. Minutos después, Emily empezó a moverse. Se abrió paso entre la tierra húmeda, tosiendo y jadeando. No sabía dónde estaba. Solo sabía que tenía que moverse, arrastrarse, encontrar un camino. 2 horas después, una pareja que pasaba por allí la encontró. El arresto: el 9 de mayo, la policía del condado de Ellis llegó a la granja de Reeves con una orden de arresto. Los vio llegar y corrió hacia su camioneta buscando una escopeta detrás del asiento. Los agentes estaban listos.
Una pistola eléctrica lo alcanzó antes de que pudiera levantar el arma. Reeves se desplomó en el suelo con los grilletes cerrándose alrededor de sus muñecas. El juicio comenzó meses después y atrajo multitudes de todo el condado. La defensa de Reeves insistió en que todo fue un terrible accidente, que solo entró en pánico cuando Emily se desmayó y que nunca tuvo intención de matarla. Pero el jurado vio la lona, la pala, la lejía, la coartada falsa y la entrada del diario. Vieron a un hombre que había planeado ocultar un crimen, no buscar ayuda. El veredicto: el 12 de junio de 2015, Clayton Reeves fue declarado culpable del secuestro e intento de asesinato de Emily Harris. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional durante 45 años. Cuando se leyó la sentencia, la sala quedó en silencio. Emily, sentada junto a sus padres, miraba fijamente al frente. No lloró. La fuerza de un sobreviviente. La historia de Emily Harris se convirtió en algo más que un simple expediente. Fue la niña que salió de su propia tumba y caminó hacia un lugar seguro. Sus palabras de aquella noche aún resuenan en la mente del detective Crane. Quiero ir a casa. ¿Dónde está mi mamá? Contra todo pronóstico logró llegar a casa. La vida después del juicio. Una comunidad cambiada para siempre. En los meses posteriores al juicio, el condado de Ellis no se sentía igual. La tranquila comunidad agrícola antes definida por la confianza y la rutina, ahora cargaba con un trasfondo de inquietud. Durante años la gente dejaba las puertas sin llave y saludaba a los coches que pasaban sin pensarlo 2 veces. Ahora los vecinos miraban 2 veces. Los padres ya no dejaban que sus hijos volvieran solos a casa desde la parada del autobús. Clayton Reeves no solo había dañado a una pequeña niña, había privado a una comunidad entera de su sensación de seguridad. El nuevo mundo de Emily. Para Emily Harris, la vida después de la condena de Reeves fue al mismo tiempo un alivio y un desafío. Regresó a la escuela tranquilamente, sin la fanfarria que algunos esperarían. Pero la niña que antes llenaba su diario con pequeños detalles sobre animales, amigos y camiones en la carretera, ahora evitaba por completo escribir sobre sí misma. El detective James Crane la visitó varias veces en los meses posteriores al juicio. Observó cómo evitaba hablar del 25 de abril de 2014. Cuando le preguntaba con delicadeza sobre sus recuerdos, ella apartaba la mirada y decía: «Solo quiero pensar en el mañana». La familia Harris, David y Lisa Harris, protegieron ferozmente a su hija, pero la tensión de la investigación y los problemas financieros que surgieron dejaron su huella. Algunos vecinos aún murmuraban sobre la póliza de seguro de vida, aunque ninguna prueba vinculaba a los Harris con el crimen. En una comunidad pequeña, la sospecha tiene una larga vida. Lisa le dijo una vez a un periodista local: «Hemos aprendido a las malas que nunca se conoce realmente a alguien. Puedes vivir cerca de alguien toda la vida y no saber de qué es capaz». El caso en los círculos policiales. El caso de Emily Harris comenzó a aparecer en seminarios de capacitación policial en todo el Medio Oeste. El propio Crane fue invitado a hablar en una conferencia sobre investigaciones rurales. Destacó cómo el diario de un niño considerado trivial por algunos había revelado el caso. «Escuchen hasta las voces más pequeñas», dijo a la sala. «Puede que sean las únicas que les digan la verdad». Reeves tras las rejas. Clayton Reeves ingresó en prisión sin posibilidad de libertad condicional hasta bien entrados los 90. En su primera entrevista tras las rejas, afirmó haber entrado en pánico y haber cometido un error, negándose a admitir cualquier intención maliciosa. Para las autoridades, su negativa a asumir la responsabilidad solo confirmó lo que habían creído desde el principio, que Reeves era peligroso, calculador e impenitente. Una lección para los padres. La supervivencia de Emily también se convirtió en una lección para familias de todo el país. Los defensores de la seguridad infantil utilizaron su historia para destacar el peligro de conocidos, el hecho de que la mayoría de los secuestros de niños no son cometidos por extraños,
sino por personas que el niño conoce. La confianza de Emily en Reeves se había forjado a lo largo de años de contacto casual con la comunidad. No era una figura sombría en una camioneta, era el hombre del elevador de granos, el vecino de la camioneta. La propia voz de Emily. Pasarían años antes de que Emily hablara públicamente sobre lo sucedido. A sus 20 años dio una breve declaración en una recaudación de fondos para niños desaparecidos. No contó los detalles. En cambio dijo: «El día que me llevaron pensé que no volvería a ver a mi familia. Pero estoy aquí porque no me rendí. Si estás perdido, sigue adelante hacia la luz, aunque aún no puedas verla». Sus palabras provocaron una ovación de pie. Un legado de resiliencia. El caso que se convirtió en modelo. Años después, el caso de Emily Harris aún se estudia en las academias policiales de todo el país. No solo por el horror de lo ocurrido, sino por cómo se desarrolló la investigación. Las lecciones clave. Nunca ignore pistas pequeñas y aparentemente insignificantes como la entrada del diario de un niño. Verifique siempre las coartadas, incluso aquellas respaldadas por registros de trabajo o tarjetas de tiempo. Reconstruir los últimos momentos conocidos de la víctima, paso a paso, incluso si eso implica seguir callejones sin salida. El meticuloso enfoque del detective James Crane se convirtió en un ejemplo de persistencia. «No tuvimos suerte», dijo a una clase. «Trabajamos en el caso hasta que la suerte no tuvo más remedio que aparecer». El símbolo de supervivencia de Emily. En el condado de Ellis, la supervivencia de Emily se convirtió en algo más que un titular, fue un símbolo de resistencia. La gente empezó a llamarla la chica que salió de su tumba. No le gustaba el apodo, pero entendía por qué se le había quedado. Había hecho lo que pocos creían posible: recobrar la consciencia bajo tierra, abrirse paso entre el peso de la tierra húmeda y encontrar un camino por donde llegaría la ayuda. Su silenciosa determinación inspiró programas de seguridad en las escuelas, enseñando a los niños tanto conciencia como habilidades de autorrescate. El efecto dominó. Después del juicio, los funcionarios locales y estatales presionaron para que se realizaran controles de antecedentes más estrictos de los empleados en instalaciones agrícolas, especialmente de aquellos en contacto regular con menores. Clayton Reeves no tenía antecedentes penales, pero el caso demostró que el peligro puede acechar sin previo aviso. Los cambios no solo afectaron al condado de Ellis, sino que se extendieron por todo Kansas y a los estados vecinos. La última apelación de Reeves. Desde la prisión, Reeves presentó 2 apelaciones, ambas alegando errores en el manejo de las pruebas forenses. Ambas fueron denegadas. El tribunal dictaminó que el perfil de ADN de la pala, junto con la cronología, la coartada falsa y el propio relato de Emily, constituían una prueba contundente de culpabilidad. El lenguaje del fallo fue contundente. Las pruebas no dejan lugar a interpretaciones alternativas. Las acciones del acusado fueron deliberadas, peligrosas y casi fatales. La vida de Emily hoy. Emily decidió irse del condado de Ellis cuando tuvo la edad suficiente y se mudó a una ciudad más grande para asistir a la universidad. Mantuvo su vida en privado, alejada de la atención mediática, pero sus allegados dicen que carga con las cicatrices y la fuerza de lo sucedido. En raras ocasiones, aún regresa a visitar a sus padres. El camino por donde desapareció es el mismo, pero ahora tiene una nueva adición: un pequeño letrero, instalado discretamente por la comunidad, que dice: «El camino de Emily», un recordatorio para proteger el camino a casa de cada niño. La reflexión final. Mirando hacia atrás, el detective Crane a menudo dice que el momento que nunca olvidará no fue encontrar la lona, ni leer el informe de ADN, ni siquiera ver a Reeves esposado. Estaba en la habitación de Emily en el hospital esa primera noche, escuchándola susurrar una y otra vez: «Quiero ir a casa. ¿Dónde está mi mamá?». Porque en ese momento, ella no era solo una víctima. Era una sobreviviente que luchaba por recuperarse. Si la historia de Emily te conmovió, dale a me gusta.
y suscríbete para que más personas conozcan la resiliencia de sobrevivientes como ella. Comparte este video para recordarles a otros el peligro no siempre se presenta como esperamos, pero la valentía puede surgir de las voces más pequeñas. Y recuerda, a veces la diferencia entre la tragedia y la supervivencia es negarse a rendirse.